En el pueblo de Dios en general se ha metido lo que se conoce como el nomianismo. ¿Qué es el nomianismo? Eso no es nada. Eso no es nada que usted agarre y llame a una mujer a las 3 de la mañana. Eso no es nada que usted tenga una relación bastante estrecha con una persona del sexo opuesto. Eso no es nada que tú estando casado, por ejemplo, esté hablando con 3, 4 y 5 y hasta con 6 novias. O simple que yo esté estableciendo relaciones interpersonales vía un WhatsApp, vía un chat, con personas que mi esposo, mi esposa te conozcan. Hay gente que tiene lío ahí en el WhatsApp. Claro. Han conseguido problemas. Claro. Facebook, WhatsApp. Y andan corriendo ahora para resolver esos problemas. Mujeres específicamente. Tenemos que ser maestras del bien, como dice la palabra. Debemos de mantener un código ético. ¿Qué hace una mujer, por ejemplo, comentándole los estados a un varón que tiene su esposa? ¿Qué hace un hombre también comentando cada estado que una mujer sube? Amén. Eso es problemático porque son brechas que se están abriendo a la infidelidad. Dios le bendiga, queridos hermanos. Un honor y un placer para nosotros estar en esta plataforma Medios Jesucristo. Amén. Reciban un caluroso abrazo a todos nuestros suscriptores, a todos los que nos siguen a través de nuestras diferentes redes sociales. Hoy tenemos un tema bastante importante y que va a ser de mucha edificación. Amado, vamos a hablar acerca de los límites que todo ministro y ministra de Dios debe de guardar. Amén, así es. Sabemos que este tema le va a ser de mucha bendición a todas esas personas que nos siguen allá en Estados Unidos, Guatemala, Colombia, México, Venezuela, tenemos gente en Brasil, Argentina, también allá en Europa, ¿verdad? Que Dios bendiga a cada uno de esos hermanos que están por allá, esa gente que nos sintonizan, ¿verdad? Amén, así es. Un abrazo, de verdad, que estimamos mucho. Cada vez que nos comentan, cada vez que se suscriben, cuando comparten, y esos comentarios realmente nos llenan de mucho regocijo. Cada vez que lo leemos, sabemos que el Señor está haciendo su obra a través de nosotros. ¿Por qué? Porque somos vasos, ¿verdad? Gloria a Dios. De barro, como dice la palabra. Y de inmediato, entonces, amado, vamos a entrar en materia. Amén. Este es un tema muy importante por todo lo que se está dando, básicamente, en nuestros días. Es un tema que muchas veces dentro de la iglesia pasa por desapercibido lo que son los valores éticos y cuáles son las limitaciones que se deben de establecer o los parámetros en las relaciones interpersonales. Y vamos a iniciar leyendo la palabra en Tito capítulo 1, versículo 5. Amén. Vamos a utilizar 2 citas bíblicas como base. Esta es la primera, Tito 1:5 y amén. Timoteo también vamos a leer. Amén. Tito capítulo 1, versículo 5 dice: amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Continúa. Amén. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acosados de disolución ni de rebeldía. Amén. Continúa. Amén. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Amén. Amén. Ahora vamos a pasar a 1 de Timoteo capítulo 1. 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 1. Dice. Vamos a leer desde el 3, amado. Amén. Versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina, ni presenten atención a fábula y genealogía interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Amén. Amén.
Oremos. Padre, gracias, Dios mío, por tu palabra, Gracias, Dios Jesús. amado. Rey de Gracias, gloria, te pedimos que Espíritu tú tomes Santo. dominio y control de todo lo que vayamos a hacer y que este tema Señor, sea de gran edificación Santo para gloria y honra de Espíritu, tu Dios. nombre. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Así es, queridos hermanos. Lo primero que tenemos que enfatizar es que el apóstol Pablo plantea aquí básicamente las cualidades que debe de tener todo obispo o todo pastor. Pero estas cualidades no solamente podemos decir que definen a lo que es un obispo o un pastor específicamente, sino que todo aquel que ejerce un ministerio en la iglesia debe de conducirse bajo estas normas. Amén. El apóstol Pablo le escribe a Tito, que era precisamente el pastor de la iglesia que se encontraba en Creta, pero también le escribe a lo que es Timoteo, que era el pastor de la iglesia de Éfeso. Y aquí da una lista detallada acerca de cuáles cualidades debían de tener estos o toda persona que ejerce un ministerio o un liderazgo. Amén. Podemos observar precisamente que en el caso de Tito y de Timoteo, observamos que da 3 ámbitos en los cuales toda persona, todo ministro debe de ejercer la autoridad. Y habla de esa sincronía que debe de haber entre las competencias que tenga un ministro y el carácter que debe de fomentarse. Y hoy en día estamos observando cómo hay precisamente una carencia de identidad y una carencia de carácter en las personas de ministerio que se están levantando. No hay realmente una formación ética, no hay parámetros que deben cumplirse establecidos. Y por eso observamos realmente este desorden que vemos hoy en día. Y las relaciones interpersonales, mis queridos hermanos, son de gran importancia. Si usted se fija, los mandamientos se resumen básicamente en 2. Amar a Dios, ¿verdad? Y amar al prójimo, ¿como a qué? Como a ti mismo. Aquí se resumen todo lo que es la ley y lo profeta, como dijo el Señor. Y como dijo Jesucristo también en los evangelios, el que cumple con estos 2 parámetros tiene básicamente la salvación garantizada. Entonces, adentrándonos más profundo en lo que son las relaciones interpersonales, debe de haber un manejo ético que nosotros debemos de respetar. Debe de haber parámetros. Lo primero que el apóstol Pablo enfatiza es precisamente lo que es la ética que debe de manejar el ministro en el hogar, ¿verdad? Pero esta ética no solamente se va al hogar, sino que tiene que ver con el trato con los hermanos de la iglesia. Entonces, dada esta circunstancia, amado, podemos decir que deben de haber limitaciones. Porque, por ejemplo, mira lo que se está dando en nuestros días. Tenemos casos de personas, líderes, hoy en día, que han incurrido en lo que son problemas, vamos a decirlo así, de moralidad sexual. Pero ¿por qué ha sido? Yo creo que el hecatombe de todo o de donde ha surgido esto es por no establecer los límites. Sabemos, mis queridos hermanos, que hay 3 fuentes de pecado. Satanás, ¿verdad? La persona misma y el mundo. Cuando la persona se deja llevar por sus apetitos carnales, es porque primeramente no hay una dirección del Espíritu Santo. Pero Amén. También hay pequeñas cosas que nosotros podemos hacer que nos aíslan, que permiten que uno establezca un cerco. Amén. Yo creo que para verlo desde un punto de vista más claro, es bueno ver el comportamiento del pueblo de Israel, desde el uso y costumbre, cómo el pueblo de Israel se comporta, vamos a decir, el protocolo Amén. que llevan en sus cosas, ¿verdad? Principalmente en la parte ya de las interrelaciones personales de un hombre y una mujer. Creo que ahí, cuando analizamos y vemos
cómo se comportaban los matrimonios en ese tiempo, vemos que había un respeto guardado, ¿verdad? Y también de una persona a otra persona. Vemos que en los tiempos de Moisés, por ejemplo, cuando hablamos de la ley, Dios le traza pautas allí a Moisés para que el pueblo de Israel tuviese un lineamiento correcto en toda su forma de actuar. Pero hoy en día, realmente, con la modernidad y también con los afanes y asimismo con la confianza que se permite en muchas personas, a veces se violentan normas y éticas que luego traen problemas, porque sabemos que hay muchas zorras pequeñas, como dice la palabra, que cuando no se toman en cuenta, luego se convierten en un ayo para una relación o para personas en un momento determinado. Cuando analizamos, por ejemplo, el comportamiento que debe de tener un hombre hacia una mujer, nos damos cuenta que estamos hablando de dos sexos diferentes. Uno el masculino y otro el femenino. Sabemos que aunque haya una confianza entre las personas, de un ministro a un siervo, a una sierva, debe de haber un respeto también ético con relación al sexo. Por ejemplo, amén, mucha gente se da libertades. Se da muchas libertades que luego le pueden ser ayos. Sabemos que y creemos en la santidad, creemos en la pureza, pero también en la prudencia que Dios marca para cada ocasión. ¿Por qué decimos esto? Porque hoy en día se está viendo también que muchos de estos males es producto de la confianza, ¿verdad?, que se tiene, que se permite en las personas. No establecen un cerco o no establecen un cuidado o una norma o un protocolo, ¿verdad?, cristiano, una buena costumbre, una buena norma que le permita cuidarse de tener en un momento determinado una escena o un caso o un encuentro no adecuado. Por ejemplo, yo te diría, ¿qué hace un ministro, ¿verdad?, andando con una sierva, con una dama, ¿verdad?, una doncella, o sea ya mayor, casada, o sea una doncella, andando tarde de la noche en un vehículo, si tiene su esposa? ¿Por qué no va con su esposa? ¿Por qué no acompaña a esa sierva con su esposa? Entonces son cosas que yo entiendo que deben de manejarse, de haber una prudencia para que realmente las cosas puedan fluir de la forma adecuada. Claro. O sea, el llamado que nos hace la palabra es a vivir y caminar de forma irreprensible. Amén. Cada ministro, cada persona debe de tener un testimonio ético delante de la sociedad, primeramente delante de Dios, porque Pablo se lo dijo a Timoteo. Le dijo, mira, trata de pretender siempre presentarte delante de Dios aprobado. Amén. Como obrero aprobado que usa bien la palabra de verdad. O sea, le está diciendo que en su vida debe de haber, en cada acción, en cada actitud, un compromiso para con Dios. Debe de estar avalado por la aprobación divina y por el uso adecuado de lo que dice la Sagrada Escritura. Amén. Entonces, eso es lo primero. Y luego, entonces, el primer conexo que se observa es esa, precisamente la relación de moralidad ética. Amén. ¿Por qué motivo? ¿Por qué? Porque este ha sido el talón de Aquiles de muchos hombres y de muchas mujeres de Dios a lo largo del desarrollo ministerial. Si tú te fijas, David, el primer error que cometió y más garrafal, lo cometió ¿por qué? Por la inmoralidad sexual. ¿Con quién? Con Betsabé. Esto le trajo grandes consecuencias. Sansón también, el talón de Aquiles de Sansón, ¿cuál fue? Fue Dalila. Al igual que Abraham, aunque hay una perspectiva por ahí que se observa diferente, el problema de Abraham fue llegarse también a ¿quién? A Agar. Y así observamos también muchísimos hombres de Dios a lo largo de la historia que su talón de Aquiles ha sido la inmoralidad. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Es verdad que no tenemos lucha contra sangre y carne, ¿verdad que sí? Pero hay una responsabilidad del ser humano que no puede ser
echada hacia un lado. Y como tú dices, lo mejor en esos aspectos es establecer un cerco, porque el principal objetivo que Dios dicta en su palabra es la fidelidad y la pureza en cuanto al ámbito sexual. Por eso dice marido de una sola mujer, haciendo énfasis en esto de la fidelidad. Y es así. Hay brechas que muchas veces, por no tener manejo, por no tener ética, se abren. Hay puertas que se abren. Y no solamente es por los espíritus inmundos, claro que sí, pero hay una parte que le corresponde a la persona. Hay cierta, podemos decir, responsabilidad en cada acto que la persona comete. Así es. Yéndonos, vamos a decir un poco más adentro, en detalle. Cuando nosotros vemos un sistema, vemos que a ese sistema de funcionamiento tiene que aplicarse lo que es el mantenimiento correctivo, pero también se habla de un mantenimiento preventivo. Amén. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? En la iglesia tiene que manejarse en esa dirección, siempre teniendo una corrección inmediata, pero también una corrección preventiva. ¿Por qué? Porque realmente la palabra dice que toda nuestra manera sea sobria, sea justa, que vivamos piadosamente. Entonces, todo lo que es apariencia de pecado, dice que puede convertirse en pecado. Amén. Entonces, cuando nosotros analizamos esto, nos damos cuenta que realmente desde nuestra conducta, nuestra forma de vivir, nuestra forma de actuar, nuestra forma de manejarnos y lo que hacemos proyecta al mundo lo que somos en Cristo. Amén. Entonces, por eso cuando analizamos el caso de las interrelaciones personales, tenemos que tomar realmente normas, conductas éticas para nosotros cuidar lo de Dios en nosotros. Amén, porque así es. Realmente hay muchas cosas que se hacen que no deberían de hacerse. Amado, y que la carne solamente está buscando una oportunidad para hacer caer al hombre de Dios, porque tu lucha, dice la palabra que Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina. La primera lucha que la persona va a tener es contra sus apetitos carnales. ¿Tú ves? Entonces, por eso uno tiene que cuidarse y Amén. Establecer estos parámetros. Tú hablabas acerca de qué busca, por ejemplo, un hombre llevando a una joven, pero viceversa. Muchas veces, porque todo radica en el exceso de confianza, muchas veces es que está el peligro. La mayoría de las personas no saben realmente establecer límite. O sea, toda persona como ministra, como ministro, en el caso de los pastores, específicamente, ¿cuál es el rol que debe de desempeñar un pastor? Debe de tratar de fomentar la santidad en la grey, debe de alimentar a esa grey, ¿verdad? Con la palabra de Dios y velar ¿por qué? Debe de velar por el bienestar espiritual. Inmediatamente una relación pastoral se salga de esos parámetros a un exceso de confianza, ya vemos que hay problemas ahí. Y no solamente pastoral, esto se extiende a todos los ministerios y a todas las funciones que hay dentro de la iglesia, porque cuando analizamos, por ejemplo, desde un evangelista, desde el que adora, ¿verdad? El que sirve en el templo, cuando tiene un exceso de confianza por el cargo que ostenta, eso se puede, o por la función en Dios que tiene, ¿verdad? Eso puede también causar daño. Sabemos que una persona que no está conforme a un lineamiento correcto va a causar un problema en un momento determinado, porque es que la palabra habla de las zorras pequeñas. Las zorras pequeñas lamentablemente dañan el asunto, porque que una zorra pequeña es algo, una infracción pequeña que entra, ¿verdad? Es como si entrase a un corral por una hendidura pequeña, pero cuando entra, engorda, crece y no puede salir de allí. Uh-huh. Se convierte en un problema quebrante, mayúsculo. En un problema mayúsculo. Entonces, es una situación que realmente todo el que milita para el Señor tiene que tomar en cuenta. Porque Amén. Esto no es solamente para una persona en específico, sino para todo aquel que milita en el Señor. Porque muchas veces, por ejemplo, yo me acuerdo de una palabra a través de nuestra pastora que me fue de mucha edificación.
ella en un estudio decía, ¿qué busca un hombre aconsejando a una mujer, ¿verdad?, a solas, si tiene su esposa? Quizás se oye un poquito drástico, pero esta palabra me bendijo mucho en mi historial como siervo del Señor Jesucristo. ¿Sabe? Porque a veces hay momentos en el que el hombre no debe de estar a solas con una mujer. Hay circunstancias en las que una mujer no debe estar a solas con un hombre. Yo creo que básicamente en muy pocas circunstancias, a menos que sean esposos. ¿Por qué? Porque no se pueden abrir este tipo de brecha. A menos Así que haya un vínculo, por ejemplo, que sea un hermano, porque ya tú ves. Pero con un particular que no es familia, que busca una mujer a sola con esa persona. ¿Tú ves? Y no solo eso, también pasa que muchos hermanos o hermanas se descuidan incluso en el ámbito matrimonial. Hay gente que, por ejemplo, su esposa sale, hombres que su esposa sale de la casa y reciben mujeres y comparten con ella a sola en la casa. Ok, yo respeto la confianza y respeto, vamos a decir, el grado de santidad de cada quien. Pero también existe lo que es la prudencia. Una persona, un hombre a sola, no puede recibir una mujer a sola en su casa. No lo veo bien. Puede pasar cualquier cosa ahí. Claro. O una mala interpretación también de un vecino. Porque hay que ser prudente. No solamente es que pueda pasar, sino lo que se proyecta, como decía hace un momento. Porque nosotros, todo lo que proyectamos tiene que verse de la forma justa y piadosa, como lo dice la palabra. Amén. Entonces, así todo es. eso hay que tener mucho cuidado. O sea, hay mucha forma realmente de violentar el pudor, la modestia, de violentar realmente una buena conducta. Amén. Así es. Tú sabes que también muchas veces eso no se toma en consideración, pero la sana doctrina tiene que ver más con el carácter ético de la persona realmente que con el ámbito que nosotros lo asociamos de los atavíos. Y esto es importante porque muchas veces aún dentro de nosotros no hay este compromiso ético con las cosas de Dios. Por eso observamos jovencitos, por ejemplo, que están comprometidos y hacen y deshacen. Porque tanto, vamos a decirlo así, en el pueblo de Dios en general se ha metido lo que se conoce como el nomianismo. ¿Qué es el nomianismo? Eso no es nada. Eso no es nada que usted agarre y llame a una mujer a las 3 de la mañana. Eso no es nada que usted tenga una relación bastante estrecha con una persona del sexo opuesto. Eso no es nada que tú estando casado, por ejemplo, estés hablando con 3, 4 y 5 y hasta con 6 novias que tú tuviste en el mundo, incidencia terrible con ella. Eso no es nada que tú, por ejemplo, porque eso es otra cosa, que muchas veces tienen una vida secreta a través de los WhatsApp. Hay gente que habla que tú ni siquiera te imaginas que tienen esas relaciones tan estrechas, entrelazadas, personas que están casadas. ¿Cómo es posible que tú estés hablando, yo esté hablando, para ponernos a nosotros de ejemplo, aunque nosotros, gracias a Dios que no se da, con personas que tú no sepas? ¿Cómo es posible que yo esté estableciendo relaciones interpersonales vía un WhatsApp, vía un chat, con personas que mi esposo, mi esposa, en el caso de los varones, desconozcan? Que hay gente que tiene lío ahí en el WhatsApp. Claro. Han conseguido problemas. Claro. Facebook, WhatsApp. Y andan corriendo ahora para resolver esos problemas. Porque han abierto puertas que no debieron de abrir realmente. Claro, y las mujeres específicamente tenemos que ser maestras del bien, como dice la palabra. Debemos de mantener un código ético. ¿Qué hace una mujer, por ejemplo, comentándole los estados a un varón que tiene su esposa? ¿Qué hace un hombre también comentando cada estado que una mujer sube? Eso es problemático. Amén. Eso es problemático porque son brechas que se están abriendo a la infidelidad. Y todo esto forma parte de la falta de ética y de manejo. ¿Por qué? Porque son brechas las que se abren. Brechas de inmoralidad, brechas de fornicación, brechas de adulterio, brechas de inmoralidad que hay que cerrar. Así es. Entonces son límites que hay que establecer. Miren, quizás suene hasta un poco rudo, hasta un poco quizás dirán que uno es hasta celoso o no sé qué, pero realmente debe de haber un manejo. La Biblia dice que la iglesia en aquel tiempo se respetaba
Y que los hermanos es verdad, porque me van a decir, pero los hermanos se saludaban con un ósculo santo. Pero y estaban todos juntos, unánimes. Unánime, pero usted sabe cómo era el ósculo santo. No habían esos niveles de malicia. Incluso en el templo de Jerusalén, señores, las mujeres tenían su patio, que ni siquiera se mezclaban. Básicamente, los hombres con las mujeres. No tiene que ser tan drástico, ¿verdad que sí? Pero realmente debe de haber un apartamiento. Tiene que haber realmente un respeto y límites. Es que debe de haberlo, el respeto. Debe de haberlo, porque realmente, incluso, imagínate un nuevo creyente, ¿verdad? Que ese nuevo creyente viene del mundo y va a aprender, está aprendiendo las cosas de Dios, y de repente tiene que verse a solas con una persona. Ese creyente tiene que tener una formación. Claro. Tiene que saber cómo manejarse. Por ejemplo, hubo un caso hace unos días, que por eso me refiero a eso, donde yo tuve que ir a buscar a una nueva creyente. Pero por el respeto a ella y al esposo de ella, para que no hubiera una mala interpretación, tuve que ayudarme de una sierva para poder llevarla a ella a la iglesia. Porque ¿cómo es posible que yo la voy a ir a buscar, ¿verdad? Tiene su esposo, el esposo no es cristiano, no conoce cuál es la forma del manejo, y vea que ella se va con un hombre en un vehículo? Claro. No debe de ser. O sea, todo ese tipo de cosas forma parte también de proyectar lo correcto, lo bueno, lo puro, lo agradable, como a Dios le gusta. Amén. Debe de haber un pudor y una modestia para manejarse en cada situación. Claro. Para no crear entonces un ambiente desconocido de confusión, donde la persona no sepa muchas veces ni siquiera qué hacer. Claro. Todo debe de haber un orden, una ética. Y que muchas veces pensamos que hay una disonancia entre lo que es el carácter y lo que es la formación. Y mucha gente solamente se van por la vertiente de la formación. Pero realmente, si tú analizas el 91% de estas cualidades que da el apóstol Pablo, tienen que ver realmente con el carácter, más que con la formación. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Porque dependiendo de tu grado de entrega, de santidad, amén, de sensibilidad, con esa misma altura tú vas a poder llevar tu ministerio. De nada sirve que tú seas el teólogo más grande o que tú tengas el conocimiento más grande de las Escrituras. Si ese conocimiento tú no lo aplicas y si no se ve reflejado realmente en tu carácter, que es lo que el Señor quiere. Entonces tenemos gente hoy en día quizá con vasto conocimiento, pero con una falta de ética terrible. Realmente, miren, es algo tan terrible lo que está pasando que, óigame, a un lenguaje sucio muchas veces se observa dentro de la iglesia, entre las personas, entre los predicadores. Cuando el mismo apóstol Pablo decía que él procuraba realmente presentar la palabra con toda altura. Amén. ¿Qué busca un joven, una joven, diciéndole palabra descompuesta a otra joven? ¿Qué busca un líder, una líder, hablando abiertamente de sexualidad quizás con sus miembros? Tú ves, todo eso forma parte de este manejo ético que debe de haber. Tiene que haber una transformación mental y una alineación del corazón hasta los principios santos, hacia los valores santos que da la palabra. Yo pienso yo creo en la dirección del Espíritu Santo, ¿sabes? Porque aquí influye mucho lo que es la dirección del Espíritu Santo. Porque tú decías algo, puede haber conocimiento, pero si no hay una dirección del Espíritu Santo se puede errar. Entonces, ahí es que está realmente el punto más importante, y es que llega un momento en donde tenemos que darle paso al Espíritu Santo. Amén. En donde Él sea el que realmente nos direccione, que ese conocimiento que hemos adquirido, Él sea que lo proyecte, Él sea que lo encamine. Y ahí es que muchas veces se pierde la batalla, porque si no se tiene una relación con el Espíritu Santo, no se puede ver la verdad, ni se puede ver la justicia. Y esa es la palabra, que Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Amén.
¿verdad? Entonces, solamente a través del Espíritu Santo es que podemos tener una buena conducta, es que podemos tener realmente una buena formación, porque a nosotros nos darán información, nos darán consejo. Claro. Veremos muchísima información, leeremos la palabra, pero si no recibimos la iluminación a través del Espíritu Santo, Claro. de nada vale. Claro. Hay mucha gente con mucho conocimiento que si no se arrepiente se va a perder. Pero hay gente con poco conocimiento, quizás conocen un versículo, y hay gente que quizás ni siquiera saben leer y lo han escuchado, el versículo bíblico, pero se han arrepentido de corazón y se van a salvar. Entonces, realmente lo que se necesita es más dependencia del Espíritu Santo, porque estamos viviendo tiempos en donde la gente actúa conforme a quizás hacer un chiste para que el público, el sistema se lo aplauda, pero no actúa para que el Espíritu Santo se lo aplauda o para que el Espíritu Santo se alegre. Y ahí es que está el problema, porque cuando vivimos un evangelio en donde no sabemos que somos colaboradores del Espíritu Santo y que Él está ahí y que Él ve y que Él oye, que Él escucha, ¿verdad? Claro. Y que siente también, entonces no podemos comportarnos como debemos. Pensamos que dependemos de nosotros mismos. Llevamos claro. un evangelio del yo. Entonces, de San Yo. Entonces, ahí es que está el problema. Pero cuando nosotros realmente nos afincamos, nos afianzamos, nos cimentamos en Cristo Jesús bajo la dirección del Espíritu Santo, entonces podemos ser guiados a toda verdad, a toda justicia. Si cometemos claro. una falta, el Espíritu Santo nos la va a hacer saber. Claro. Y si somos obedientes, le vamos a escuchar y vamos a caminar conforme a esa línea. Claro, y que la castidad debe de reinar en nosotros. Amén. Tanto en el hombre como en la mujer de Dios. Y esa castidad tiene que ver realmente con la conducta. Amén. Con la conducta ética y moral de nosotros. Y son muchas cosas que podemos pensar, analizar y resaltar. O sea, éticamente, yo como ministra, y me manejo así, mi relación, por ejemplo, con una pareja de pastores esposos, no es posible que yo tenga más confianza con el varón que con la pastora, con la hembra. No es posible que yo, por ejemplo, quiera establecer una relación mucho más profunda, vamos a decirlo así, a una expensa o incluso hasta de espalda a ti. No es posible que por ejemplo, yo sea más amiga del esposo de mi amiga que de mi propia amiga, por así llamarlo. Debe de haber un manejo ético realmente. ¿Por qué? Porque son cosas que muchas veces causan problemas. La mujer de Dios no puede andarle pelando el diente a todo el mundo tampoco. La mujer de Dios no puede andar tampoco con esa confianza desmedida con el sexo opuesto, ni el hombre de Dios tampoco puede andar pelándole el diente a toda mujer que ve por ahí. Debe de haber un manejo ético, es verdad. La amabilidad debe de ser nuestro estándar, ¿verdad que sí? Pero en su debido orden, como dice la misma palabra. Entonces, todas estas son cosas que realmente son necesarias que se hablen. Son cosas que no se hablan muchas veces, pero que están causando muchos estragos dentro del pueblo de Dios. Caso de inmoralidad, caso de adulterio, de fornicación, de abusos. ¿Pero por qué motivo es? Por no establecer los límites. Inmediatamente usted está viendo que una relación está tomando un matiz extraño porque uno se da cuenta. Cuando hay algo que no va marchando bien en una relación. Usted se da cuenta claro cuando hay un matiz extraño. Claro. Por eso es que a mí como que me impacta mucho. Mirando todo esto que ha pasado y todo lo que está pasando. Yo digo, pero ven acá, ¿cómo es posible que eso haya llegado tan profundo? Que hayan llegado hacia esos extremos. Yo sé que hay espíritus de manipulación mental. Yo sé que hay personas que ejercen dominio sobre otra persona, pero hay una parte que tiene que ver con la psique del ser humano. Hay una parte que tiene que ver con la voluntad del ser humano. Si es un niño indefenso de 4 o 5 años, yo no te digo, pero una persona adulta ya, que se deje arrastrar hacia un punto tan degradante. O sea, son cosas que uno ni siquiera como que sabe
asociar o racionalizar. ¿Hasta dónde puede llegar la inmoralidad y la manipulación en un momento determinado? Me gusta la palabra que dijo el apóstol Pablo, que si un ángel venía del cielo con un evangelio diferente, que fuera llamado anatema. Porque el mismo apóstol Pablo marcó una diferencia entre lo que era de Dios y lo que no era de Dios. Ahora bien, volvemos y recalcamos que por eso se hace tan necesario que realmente cada persona tenga una relación con Dios. Porque a veces la gente o las personas, hay personas que tienen una relación más con el hombre que con Dios. Y esto hace mucho daño. Es lo que realmente hoy en día está causando tanto arrastre a cosas que no son de Dios. Porque cuando alguien que tiene cierta posición, ¿verdad? Cierto liderato, ejerce algo contrario, se convierte en un influencer. Porque muchas personas realmente tienen una relación más, consumen más lo que establece esa persona que lo que le establece Dios a través de su palabra, que lo que le establece Dios a través de su Santo Espíritu. Claro. Y ahí es que está el peligro, porque el peligro está en no tener la dirección de Dios. Por eso la palabra habla de corrientes, que dice que el hombre no puede ser como la ola del mar que viene y es llevado por cualquier viento de doctrina. Entonces el hombre tiene que tener un carácter o un conocimiento pleno de quién es el Dios al cual le sirve. Amén. Y Dios se ha revelado en su palabra. Dios se ha revelado en su palabra de cómo es Él, de qué quiere Él. Y para eso también, para ir más profundo allá, a conocer a Dios, a conocer el corazón de Dios, nos dejó su Santo Espíritu. Entonces yo creo que todo aquel, amada, que tiene una relación con el Espíritu Santo de Dios, es todo el tiempo guiado a toda verdad, a toda justicia. Y aún las cosas ocultas se les son reveladas, porque Dios es fiel. Yo he tenido experiencia donde Dios me ha revelado cosas antes de yo vivirla. Y cuando he estado en el momento, ahí me acuerdo y digo, pero esto Dios me lo reveló en un sueño. Yo tengo que comportarme de tal forma. Y me he manejado así. Y me he guardado. Y he salido victorioso. Y he podido cruzar. O sea, siempre antes de que venga la prueba, muchas veces Dios la va a tratar con sus hijos, con sus siervos. Pero para Dios eso debe de haber una relación. Debe de haber una, es ahí. Debe de haber una relación, una comunión real con Dios. La persona tiene que volcarse realmente a Dios, buscar a Dios de corazón. Porque cuando alguien busca a Dios de corazón, no será extraviado, dice la palabra. Claro. Lo que necesitamos es la dirección de Dios. Porque realmente Dios es fiel y justo. Y siempre dará la salida. Amén. Yo quiero hacer un llamado también a los padres. Porque el compromiso ético también abarca lo que son los padres. Porque muchas veces pensamos que porque están en la iglesia no se debe manejar protocolo con los hijos. Y muchas veces esto tiene dos vertientes, porque hay padres que realmente no le inculcan el evangelio a sus hijos. Pero hay padres que piensan que la iglesia es la responsable de instruir a los hijos, pero no, la enseñanza empieza por la casa. Amén. Los valores éticos, los principios éticos empiezan en el hogar. Ahí es que realmente se instruye. La iglesia sirve como catalizadora. Solamente de eso. Pero con sus hijos, con los hijos, no es bueno tenerle confianza a nadie. Es bueno observar realmente cuál es el manejo que se debe tener en ese aspecto. ¿Tú ves? Y por eso se debe de establecer una comunicación, se debe de establecer confianza realmente entre los padres y los hijos. ¿Para qué? Para cuidar, para proteger en ese aspecto, como sacerdote, como cabeza realmente de una casa. ¿Por qué? Porque deben de haber límites. Deben de haber límites en las relaciones interpersonales que se desarrollen, tanto en las iglesias, tanto en las escuelas, como incluso hasta con los familiares. Porque bastantes casos hemos visto de esta índole, donde familiares, donde en las iglesias,
en las escuelas, en diferentes áreas, los niños son tratados de una forma inadecuada. Entonces, mucho ojo con esto. Abra bien los ojos. Déjese guiar por la palabra del Señor. Que la palabra sea su estándar. Manéjese usted éticamente. Cierre brecha. No le dé lugar a Satanás. Cuando usted vea que le escriban. Si usted tiene que bloquear, bloquee. Si tiene que cortar relaciones, córtela. Pero no se deje arrastrar por el pecado. Y cualquier cosa que usted vea, comportamiento, patrón extraño, denúncielo de una vez. Porque como decimos aquí en buen dominicano, el pamo con tiempo tiene solución. Tiene cura. Amén. Tiene solución. Entonces, sabemos que la iglesia es básicamente un hospital donde llegan gente con diferentes tipos de enfermedad, con diferentes tipos de deficiencia o defecciones del alma. Y todos estamos siendo tratados, ¿verdad?, por la mano del Señor. Por lo tanto, en la iglesia, sobre todo, es que más se necesita lo que es el manejo ético. Amén. Así es. Amén. Que Dios nos bendiga. Esperamos que esta entrega haya sido de edificación y es básicamente un llamado de alerta para que tengamos conciencia de lo que está pasando y abramos bien los ojos y sepamos cómo debemos de manejarnos. Amén. Amén.